pido que me acompañes al libro de Primera de Samuel, al capítulo 17. ¿Cuántos saben que David era un hombre de guerra? ¿Sí? ¿Han leído la Biblia? ¿Hemos leído la Biblia? Y sabemos y nos conocemos mucho esta historia verdadera que Dios nos ha dejado en su palabra para aprender de ella y poder seguir trabajando en nuestras vidas cuando enfrentamos una guerra. Antes de comenzar esta palabra, yo quiero decirte que pues hemos estado hablando de guerra espiritual, ¿sí? Y cuando tú oyes hablar de guerra, tú te acordarás de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la que está ahorita, de la de Ucrania Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Entonces, esa es la más, se podría decir reciente, pero la más reciente es la que hubo en Israel, ¿sí? Y nosotros pensamos en ese tipo de guerras, ¿sabes? Pero esas guerras ya estaban escritas en la Biblia, ¿sí? Las primeras guerras que existieron comenzaron aquí en la palabra de Dios. Solo que en la Biblia vemos que las armas de las personas de este tiempo eran diferentes a las que hoy vemos en este tiempo de guerra, ¿verdad? Ahorita hasta camiones blindados con cañones, que aquí en nuestro México cuando hubo independencia usaron cañones y destruyeron pueblos, ciudades, casas, edificios, todo, ¿verdad? Una destrucción total. Bueno, en una guerra espiritual, nuestro enemigo, el diablo, ¿qué busca? Destruirnos, ¿sí? Quiere destruir nuestra vida. Es más, quiere que ya nos vayamos de este mundo, y si no tenemos a Cristo, Él sabe que el alma es de Él, ¿verdad? Porque una persona que no ha entregado su vida a Cristo, el día que muere, si no ha entregado su vida a Cristo, pues hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con las que hemos leído la Biblia sabemos de lo que estamos hablando, porque la Biblia habla de esto, del cielo y del infierno, ¿sí? En vida, ¿quién decide a dónde ir? Señale con este dedo y diga, yo decido si voy al cielo o si voy al infierno, ¿verdad? Por ahí cuentan muchos chistecillos que los chistositos dicen que es más divertido el infierno. Pues yo no quiero comprobar eso, ¿verdad? Yo quiero estar con mi Padre Celestial el día que yo me vaya de esta tierra, a estar con Él, exaltándole, adorándole, cantando con los ángeles a una sola voz, santo, 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 ¿verdad? Entonces, pues no me parece muy gracioso que digan que es más divertido el infierno, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado historias de gente que Dios las ha llevado al infierno y como que la cosa no está muy bonita, ¿verdad? Entonces, en vida tenemos la oportunidad de decidir de quién somos. Y ahí en el capítulo 17 vamos a leer algunos versículos, no todos, porque ya lo leímos la semana pasada con mi hermosa Magali, y vamos a ir viendo algunos detalles que en la vida, en lo cotidiano, es una realidad, ¿sí? En el versículo 1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos. ¿Quiénes son los filisteos? Pues es el pueblo que peleaba contra Israel, ¿verdad? Era el enemigo, ¿sí? Entonces dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Quiero que subrayes, se pusieron en orden de batalla, porque este es un punto súper importante. Nosotros los cristianos, ¿sí? Cuando empezamos a tener conflictos en nuestra vida,
No sé si a usted le ha pasado que ya se enferma, que le falta dinero, que a un pariente le pasó algo, que al vecino, ¿verdad? Llega un momento en que como que todo se junta. ¿A quiénes les ha pasado? ¿Verdad? Se nos juntan y nos empezamos a sentir abrumados, desesperados, preocupados. Y dices tú, ya nada más falta que venga Firulais y haga su gracia encima de mí, ¿verdad? Pues sabe que así pasa, que el enemigo se propone estar en conflicto con nosotros. Se pone en posición, como dice ahí, ¿de qué? De guerra, y trae a sus ejércitos, o sea, el diablo con sus achichincles, los demonios que se llevó, y se ponen a hacernos la vida imposible, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí el año pasado tuve una de situaciones, se me descompuso la lavadora, el refrigerador, ¿sí? Un día se me fue la luz no sé cuántas veces y se me descompuso el refrigerador. Y sabe que yo he orado por mis aparatos electrodomésticos y han vuelto a revivir. Pues esa vez, aunque oré, no revivió ni mi lavadora, que es mi auxiliar en la casa, es mi ayudanta. Ahí la dejo lavando y, ¿verdad? Y mientras yo ando haciendo acá otras cosas, pues se me descompuso la lavadora y el refrigerador. Y yo dije, oh my God, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Porque tuve que tirar todo lo que tenía dentro del refrigerador. Y luego parece a propósito, ¿verdad? Pero la ropa se me juntó, ya parecía pinito de Navidad. Y bueno, se junta todo, ¿verdad? Y usted anda con muchas cosas que tiene que hacer, muchas actividades, muchas cosas. Entonces, y luego pues, si se enferma y se moja y que el mal tiempo y que el calor y que el frío y que todo, ¿verdad? Entonces, y que el esposo quiere la camisa X y está en la ropa sucia. Y bueno, se nos junta todo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Usted va a decir, ay, pastora, bájele. No, ¿sabe qué? Realmente el enemigo busca quitarnos el gozo, busca quitarnos el descanso. Y la poquita sonrisita que traemos a veces de felicidad, también nos la quiere quitar, ¿verdad? Y bueno, y nosotras que somos amas de casa, somos las primeras que resentimos, ¿verdad? Porque hay que organizarnos, hay que hacer las cosas. Y no sé si tú piensas lo que yo voy a decir, pero si yo no las hago, nadie las va a hacer en casa, ¿verdad? Aunque tú le encargues a tus hijos. Bueno, pues yo no tengo tantos hijos, yo tengo en casa una y me ayuda, ¿verdad? En lo que ella puede. Entonces, muchas de las veces el enemigo lo que busca no es así como que hacernos la vida imposible. Nos quiere quitar el gozo y la alegría cuando tú vienes a buscar a Dios. Esa es la verdadera guerra. Que tú vienes a la iglesia o lees la Biblia y estás impactada con lo que estás leyendo, pero luego bajas tus ojos a la realidad y dices, ay, la ropa y el quehacer y esto, y que va a venir mi esposo a comer y no he hecho la comida, y bueno, esas presiones que nos ponen así como el cabello esponjado, la cara de 1, 2, 3, tengo que contar hasta 1000 para estar sacando la mejor de mis sonrisas, ¿verdad? Porque es algo pesado para nosotras las mujeres y también los hombres, porque no crea usted que su esposo va al trabajo y encuentra a todos amables. Él llega a su trabajo y va a hacer lo que tiene que hacer y también enfrenta problemas, ¿verdad? Con sus compañeros, a veces se llevan bien, a veces no se llevan tan bien, pero ahí la llevan, ¿verdad? Entonces, para todos es difícil a veces los días que atravesamos. El enemigo lo que busca en nosotros, la familia de Cristo, es que nosotros no podamos disfrutar de ser hijos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos lo han comprobado? ¿Verdad que sí? Usted sale de la iglesia con una palabra que Dios le dio y parece que saliendo
el enemigo lo que quiere quitarle es esa palabra que usted recibió y ay, qué hermosa estuvo la alabanza, te adoramos, Señor, te exaltamos, y la presencia que ya la llevo aquí adentro, el enemigo se la quiere sacar como de lugar, ¿verdad? ¿Sabe que eso no es algo casualidad? Eso es lo que busca el enemigo, hacernos guerra espiritual. Una guerra espiritual es que el enemigo no le gusta que usted le cante a Dios. No le gusta que usted se meta a la presencia de Dios y empiece usted a adorar a Dios con todo su corazón. Si el diablo estaba a un lado de usted o un demonio, no, hombre, se van corriendo porque usted se metió a la presencia de Dios. Y luego Dios le da una palabra y ellos están, pero si a la puerta, ¿verdad?, esperando arrebatar lo que Dios nos está dando, ¿sí? Y lo que recibimos de parte de Dios, el enemigo busca derribarlo con situaciones de la vida en lo cotidiano, ¿sí? Esa es una guerra espiritual. Sabemos que en el Antiguo Testamento habla de lo que, la sombra de lo que va a venir en un futuro para nosotros. Aquí ellos se pusieron en orden de batalla, ¿sí? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me enfermo y me vuelvo a enfermar, y me vuelvo a enfermar, y me vuelvo a enfermar. Apenas se me está quitando la gripa y el catarro cuando ya viene otra gripa, ¿verdad? Sobre todo ahorita después de la pandemia, que parece que hay muchos virus. ¿Sabe qué? Llegó un momento que dije, no, ya no, en el nombre de Jesús, virus, te vas. Gripa, te vas. Y te enojas, ¿verdad? Y empiezas a reprender y a echar fuera. Y no es casualidad que te sientas mejor y que empieces a recobrar tu sanidad. Porque lo que se busca es que tú vayas a la farmacia y compres un montón de medicamentos y vayas con el doctor y desembolses. El enemigo busca también robarnos lo que entró en el bolsillo, ¿verdad? Nuestra economía. Ahora te voy a decir algo hablando de las guerras que han existido, como la Primera Guerra Mundial. Estuve estudiando, recordando, porque hace mucho que estuve en la primaria. ¿Y cuántos se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo fue que surgió? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Yo lo acabo de leer. Bueno, una guerra surge porque hay conflictos de intereses, ¿sí? Es decir, si un país tiene muchas riquezas, otro país puede decir, ese petróleo que tú tienes, empiézamelo a vender a mí, barato, ¿verdad? Y lo empieza a comprar barato y con el paso de los años lo sigue comprando al mismo precio. Digo, le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hablando del petróleo. Y con el tiempo llega un momento en que ya está tan barato que ya casi está regalado. Entonces ese país se siente dueño y señor de ese país al que le compraba, ¿verdad? Entonces empieza a sacar pues el petróleo, el oro, la plata, hasta que ese país ya no tiene nada porque ese otro país se enriqueció de ese país. Bueno, así surgió la Primera Guerra Mundial con los intereses de las riquezas de otros países. Comenzó en países donde se hicieron dos, ¿cómo se puede decir? Dos grupos. Una fue la ente triple y la alianza triple. Son dos grupos donde varios países apoyaban cada grupo, ¿sí? Rusia, junto con otros países, pues querían las riquezas de Francia y bueno, sus presidentes, sus gobernantes contra Francia, Gran Bretaña, Italia y bueno, total que al rato un país de esos brinca para el otro equipo y me sonó así como tipo política, ¿verdad? Bueno, pues porque ¿sabe por qué lo digo? Porque estaba involucrada también la política. Porque los presidentes entre sí hacen acuerdos, venden lo que tiene el país, pero realmente las riquezas de un país no son de un presidente, porque el presidente representa a un pueblo. Entonces, llega un momento en la Primera Guerra Mundial donde fue asesinado un
como un rey, se puede decir, y ahí empezó todo, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo es importante que está involucrada en una guerra las riquezas, la política, las personalidades, ¿verdad? Que están involucradas. Aquí en la Biblia, ¿sí? Dice, se pusieron en orden de batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo se puso junto con su ejército, dice, para prepararse para la guerra, ¿verdad? Y iban a atacar a Israel. Pues así estamos viviendo lo mismo. Hoy en día nosotros como cristianos tenemos un enemigo que encabeza la guerra. Y ese enemigo se llama diablo, Satanás, Belcebú, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y entonces él tiene guerra en contra de quienes cree, de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo mera, diga, yo mera. Contra mí tiene guerra es nuestro enemigo, es más, uno de sus nombres es el enemigo, el adversario, ¿sí? Por cuanto somos hijos de Dios, el enemigo lo que va a buscar es que usted deje de buscar al jefe. ¿Sí? ¿Quién es el jefe de jefes? Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice que el pueblo de Dios, Israel, se puso en orden de batalla. Cuando tú ya empiezas a tener tantos conflictos en la vida, tú tienes que ponerte ¿en qué? En orden de batalla. ¿Cómo estarías en orden de batalla si te lo pregunto? ¿Cómo estarías en orden de batalla? Díganmelo. En oración, en ayuno, leyendo la palabra, ¿sí? Congregándonos, exactamente, estudiando, preparándonos para la guerra, ¿verdad? Entonces, allí en el versículo 10, quiero que leamos en el versículo 10. Fíjese, vamos a leer desde el 8. Y se paró, hablando de Goliat. No. Antes de leer esto, quiero decirle que del versículo 5 al 7, fíjese lo que traía el paladín llamado Goliat, porque ese era el enemigo, ese era el que encabezaba a el ejército de los filisteos, ¿sí? Dice en el 5 que traía un casco, una cota, grebas de bronce, gabalina de bronce, el asta, su lanza, y llevaba delante de él un escudero, ¿sí? Que lo iba protegiendo. ¿Por qué le leo esto? Porque el paladín iba preparado para enfrentar al pueblo de Dios, ¿sí? Llevaba un casco para proteger su cabeza, una cota de malla, que era lo que llevaba aquí aquí en su pecho, ¿sí? Y grebas de bronce, o sea, las que traía así sobre sus piernas, como si fueran unas, esas los usaban los guerreros, eran como, aquí dice que son de bronce, eran como unas cuerdas como de fierro. En un determinado momento podía usar esas grebas para ahorcar, para golpear, ¿verdad? Entonces, todo lo que traía en su cuerpo como vestimenta, lo usaba para pelear. Porque recuerde que un guerrero se salía, entonces lo que traía puesto lo usaba para defenderse, ¿sí? Nosotros sabemos en el libro de Efesios, ¿sí?, que Dios nos ha dado una armadura, ¿sí?, un casco, el escudo, la espada, ¿sí?, las mismas sandalias, pero las sandalias no era de material dañino, sino cada parte de la armadura que Dios nos ha dado es un simbolismo del casco para cuidar los pensamientos, ¿sí?, que es la oración sobre nuestro cuerpo, es lo que representa. Y bueno, no voy a eso, pero quiero que veamos lo que dice la Biblia aquí, porque el diablo es un imitador, ¿sí? Lo que Dios nos ha dado a nosotros para defendernos
de la guerra espiritual que vamos a enfrentar en algún momento de la vida, ¿sí? Es un simbolismo lo que vemos aquí, donde este guerrero del ejército de los filisteos que peleaban contra los hijos de Dios, de Israel, pues usaban cosas y pues el diablo tiende a imitar lo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. El diablo no es creativo, es que el diablo copia lo que Dios nos ha dado a nosotros para pelear en contra de nosotros. Él conoce la palabra de Dios al revés y al derecho. Los que no sabemos el evangelio al revés y al derecho somos nosotros. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia. Porque si usted y yo conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a tener una defensa la mejor de todas, ¿sí? Entonces, quiero que usted vea esto. El enemigo llevaba en su cuerpo en cada detalle para defenderse, ¿verdad? Y mire, llevaba un escudero enfrente, ¿verdad? ¿Qué hacía ese escudero? Pues iba adelante, ¿verdad? Y el primero que iba a recibir los golpes era el escudero, ¿verdad? Tú adelante, a ver, casi que lo lleva como de escudo, ¿verdad? Por eso, escudero, escudo. Dígame si no es una imitación. Dios nos ha dado el escudo y el escudo es una manera de protegernos, ¿sí? Que Dios nos ha dado esas ideas para protegernos ante los ataques del enemigo, de los dardos de fuego que el enemigo pueda mandarnos en nuestra contra. Vemos aquí en el versículo que le estaba diciendo del 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, por si fuera poco, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? Entonces, pues estos hombres del pueblo de Israel, Saúl y todo Israel, se turbaron y tuvieron, ¿qué tuvieron? Miedo. ¿Sí? Porque aparte, Goliat era un gigante, ¿sí? ¿Cuántas veces tú ves a alguien y dices, ay, no, pues me da miedo porque está grandote, ¿verdad? Y me va a dar con toda la, ¿verdad? Eso yo creo que es uno de los detalles por los cuales también el escuadrón de Israel tuvo miedo, ¿sí? Ahora, te voy a decir algo importante. Yo subrayé aquí en mi Biblia, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Son palabras que el enemigo muchas veces usa para meternos a nosotros miedo, ¿sí? Para que nos turbemos. ¡Ay! El enemigo Yo me acuerdo cuando yo empecé en Cristo, me daba miedo oír el nombre del diablo. Es muy largo de contar, no lo puedo decir, pero cuando oía que el diablo, uy, me daba miedo. Yo sé lo que es turbarse y tener miedo. Y pero cuando yo recuerdo la primera vez que yo caí en el piso, Dios me dio una visión y no la olvido. Yo veía al Señor, sus ropas así, blancas, resplandecientes, ese blanco que cuando tú ves hacia arriba, no puedes ni abrir los ojos. Y yo veía los pies. En ese entonces yo no había leído la Biblia completamente. Y recuerdo recuerdo que se me vino un versículo donde decía, y sus pies como de bronce bruñido. ¿Por qué? Porque la descripción que yo veía en esos pies y luego las ropas era como un color café brilloso, casi dorado, y destellaba mucho brillo. Entonces yo después, al paso de los años, me di cuenta que a quien yo había visto en esa visión era al Señor, al Altísimo, ¿sí? Y ya no tuve miedo, porque en esa visión Dios me mostró al enemigo chiquito,
insignificante, un monstruito así chiquito, y vi la grandeza de su presencia, de su señorío, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Y de ahí yo me levanté sin miedo en contra del enemigo, porque, y aquí lo vamos a ver en esta porción de la palabra, porque tú necesitas saber quién está contigo. Nosotros vemos en esta porción de la palabra de David. David era un joven, ¿sí? Era un joven y era un muchacho que había cuidado, y le voy a resumir un poco más aquí, que había cuidado ovejas, ¿sí? Él vino a sus hermanos, su papá lo mandó, ya sabemos la historia, a que llevara comida a sus hermanos, pero también el padre le dijo que quería saber si estaban bien sus hermanos. Yo creo que la pregunta del padre era, ¿estarán mis hijos vivos? Si su hijo se va a la guerra a pelear contra un ejército, ¿qué es lo que más nos interesa saber? Que estén vivos, ¿verdad? Que estén vivos. Entonces, lo manda David con muchos quesos, y David le entrega lo que el papá le mandó, y se acerca donde están ahí en el campo de batalla. Y en el versículo 20 dice que él, dice, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, o sea, su padre, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, ¿sí? Y daba el grito de combate. Entonces él empezó a observar lo que estaba sucediendo en ese lugar, y entonces se acerca el paladín, sale y empieza a hablar las mismas palabras, y David las escucha. En el versículo 24 vemos que dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Y David observa que este paladín se salía y decía las mismas palabras para provocar a Israel. Punto número 1, ¿qué hace el diablo? Provocarnos. ¿Sí? ¿Provocarnos a qué? A que nos enojemos. Es que antes me iba mejor que cuando no era cristiana, ¿verdad? Que hoy tengo tantos problemas y antes no tenía nada. Pues si antes no era usted del reino, ¿verdad? Antes, cuando no éramos del reino, el enemigo estaba tranquilo, no nos molestaba. Pero hoy que somos del reino, ¿qué tal? ¿Qué tal? El diablo peleando, ¿verdad? Fíjate, aquella no te saludó. No, hombre, el pastor no te abrazó, o la pastora, ¿verdad? Y bueno, ¿qué no dice el diablo mentiroso, ¿verdad? Queriendo dividir, queriendo que tú te fijes en las personas, pero ¿sabes qué? Todos traemos situaciones, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que ocurren. Usted ya se las sabe, ¿verdad? Usted de repente se anima y luego se desanima y luego se vuelve a animar, y así estamos, ¿verdad? Hoy me prendo, mañana me apago, y así estamos, como los monitos que tienen pila, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Eso es lo que busca el enemigo, que nosotros, él nos provoca o nos trata de provocar a dejar de buscar a Dios. Y sabe que en vez de estar en orden de batalla, así, ¿sabe cómo me imagino que están en orden de batalla? Como cuando el ejército está enfilado, no van todos hechos bolas, ¿verdad que no? Van así guardando su distancia y van todos marchando, ¿verdad? Así me imagino que estaban en orden de batalla y con sus armas de guerra así, ¿verdad? Así como de que si empieza la balacera, pues aquí se arman los balazos, ¿no? Y bueno, entonces, David pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso? Versículo 26, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Pues lo decía David, pero los del escuadrón del Dios viviente estaban con miedo. Ay, ya gritó el grandulón ese, ¿verdad? Y tenemos miedo y estamos todos turbados, ¿no? Y luego viene el hermano mayor de David. ¿Para qué vienes? Ya te conozco, que nada más vienes a ver qué, ¿verdad? Bueno, viene enojadito ahí. Dice, para no inventarle,
oyéndole hablar Eliab, su hermano, en el 28, mayor que aquellos hombres, se encendió en ira en contra de David y le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. ¿Sí? Es como decirle, ¿verdad? Conozco tu soberbia y te vienes a burlar de nosotros. Digo, porque a veces la raíz de amargura salta. ¿No saltó la raíz de amargura de Eliab? ¿Para qué has venido? Nada más vienes a ver, ¿verdad? Y a llevar el chisme allá con mi papá y a decirles a todos que nos está yendo como en feria, pero tú, como eres el más chiquillo y te tienes que encargar de cuidar poquitas ovejas. Pero mira, ¿sabe qué? Me gusta esta historia porque la cosa se pone más intensa. Porque aquí dice que David, al escuchar, David le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, estás hablando de nervios y estás diciendo tonterías y de paso estás mintiendo, ¿verdad? Porque yo no vine a ver que maten a mis hermanos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar bien las cosas, tú tienes hermanas, ¿cuántas tienen hermanos? ¿Ah? ¿Tú quieres que les vaya bien? ¿No quieres que regresen a casa todos ya muertos, verdad? Entonces, pues yo creo que el hermano de David estaba hablando de nervios, estaba turbado, realmente estaba asustado y dijo cosas que a lo mejor en su momento no eran pues la más correcta, ¿verdad? Porque cuando nos enojamos, cuando tenemos problemas entre la familia, a veces decimos cosas en el furor del calor y decimos cosas que después nos arrepentimos, pero que nos cuestan trabajo pedir perdón. ¿Sí o no? ¿Voy bien? Sí, exactamente. Pero miren, cuando nosotros estamos en los conflictos, sí decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y que, ¿sabe qué? Aparte, nos arrepentimos, pero nos cuesta trabajo reconocer que dijimos cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, a veces te dicen, tú dijiste esto? No, la estás cambiando mis palabras porque yo las dije así, y medio las acomodamos más bonito para que no salgamos como los villanos del cuento. Pero bueno, es importante ver que en esta porción de la palabra, ellos estaban, un soldado que va a la guerra, ¿sí? También por la misma guerra, no están ya bien de sus facultades, ¿sí? Entonces pasan cosas terribles. Pero una de las cosas que observo en esta porción de la palabra, David se acerca a Saúl y le dice: mira, yo he cuidado ovejas y he defendido mis ovejas de los leones y de los osos. Y cuando vienen, yo, ¿verdad?, peleo contra ellos y los mato, ¿verdad? Y los agarro de las quijadas y los lanzo por ahí. O sea, no sé de dónde me sacan las fuerzas, pero yo creo que la adrenalina, de verdad la tensión que David, pues, pudo contra un león y contra un oso. Entonces le dice: yo iré y voy a pelear contra ese grandulón, que todo el mundo no dice eso, ¿verdad? Pero él dice, digo yo, Primera de Idalia, yo voy a pelear contra ese grandulón porque estos tienen miedo, ¿verdad? ¿Sabe? Ay, no, mejor no digo. Me acordé de cuando estaba en la primaria, una niña me traía en jaque, grandulona, y bien, así bien ponchada, y pues llegó un momento que me fastidié y me la puse como campeona. Por eso le digo, Primera de Idalia, no, yo me echo este grandulón porque estos tienen miedo. Bueno, pues para pronto Saúl le da a David el traje y David pues se lo pone, pero pues no, ¿verdad? No puede con eso y dice que pues no está acostumbrado a eso, ¿sí? Probó andar, según el versículo 39, probó andar, pero mire, me llama la atención, en el 38 dice que le da un casco, una coraza, su espada, y probó andar con esa coraza, que es como un traje completo de quizás de fierro o de piel, y dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se quitó todo eso y lo único que tomó fue su cayado, 5 piedras
y su onda y vino ante el filisteo le grita unas palabras y maldice a David por los dioses del filisteo, ¿verdad? Del filisteo. Y entonces, pues, lo ofende a él y al pueblo de Israel. Y en el versículo 45 dice: vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Léalo conmigo. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sí? O sea, yo vengo a ti, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese qué importante es que David fue a la línea de batalla a enfrentar a Goliat y le dijo: tú vienes a mí con todo eso que tú traes, pero yo vengo ante ti o contra ti, ¿sí? En el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Es tan importante esta palabra porque se acuerda que el paladín llevaba por delante un escudero, ¿sí? Más David le está diciendo: yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien va delante de mí, ¿verdad? Él es el que va a pelear contra ti. Y eso es lo que a nosotros nos debe de ocurrir cada vez que tenemos una batalla. Que si tú tienes situaciones difíciles, problemas, enfermedad, lo que sea, yo vengo contra ti, diablo, Satanás, en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien pelea mis batallas, ¿sí? Entonces, fíjese qué importante es que Dios nos da armas para pelear. Hemos visto que nuestras armas no son las mismas que usan en la guerra, ¿verdad? Nuestras armas son más poderosas. El nombre de Jehová de los ejércitos es el primer, digamos, si el enemigo nos ataca, Dios va por delante para pelear nuestras batallas, ¿sí? En su nombre. Sí, claro, tienen que ser cosas en las cuales es nuestra lucha, no contra carne, no contra sangre, sino contra principados, potestades, contra espíritus malignos, ¿verdad? Porque, pues a veces hay guerras donde nosotros nos las hemos buscado, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos, reconocer, pedir perdón a Dios. Pero hay cosas donde sí tenemos que enfrentar a nuestro enemigo para pelear esa batalla. Bueno, le voy a decir, ¿qué tengo yo para vencer a mi adversario? En primer lugar, su nombre. El segundo punto es que el Señor es quien pelea mis batallas. Mire, me gusta mucho que David dice aquí en la Biblia, mire, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sí? Qué hermosa palabra que dice David, ¿verdad? Hoy yo te voy a cortar la cabeza, ¿sí? Dios es el que nos va a dar esa victoria, esa batalla, Él la va a pelear. Nosotros a veces al pecado no le queremos cortar la cabeza, ¿sí? Ahí lo andamos medio maquillando para no reconocer la verdad. ¿Sabes qué? Si tú no cortas la cabeza, es decir, ya ahora sí que tú pones fin a tu situación, a tus circunstancias. Si tú no le cortas la cabeza, el enemigo te va a seguir molestando, afectando, ¿sí? ¿Qué problemas pueden ser? Pues muchos problemas que tenemos en la vida, en lo cotidiano. Nosotros tenemos que ir a la cabeza. ¿Qué es el origen
que cuando cortamos cabezas, porque yo tengo que pensar en la causa, en el motivo por el cual yo estoy atravesando un problema, ¿sí? Un conflicto. Si es por salud, estoy cuidando mi cuerpo, lo estoy alimentando bien. O sea, hay que cortarle la cabeza a la situación, ¿verdad? Porque hay parte de situaciones que vivimos en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿sí? Como personas, para que nuestra batalla sea ganada. Y luego me gusta lo que dice aquí, dice, y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es decir, que cayó así, ¡pum!, en frente. Con la piedra lo hirió. Yo le pregunto, ¿usted ha tirado algo y tiene tino? ¿Cuántas sí, cuántas no? Ándale, ya te vi. Sí, bueno, miren, ¿saben qué? Con la chancla direccionadora, cuando queremos corregir, ¿verdad? No siempre le atinamos. Digo, yo estoy hablando de lo que pasó con David, ¿verdad? David tuvo tino porque recordará que él usó sus armas. ¿Sabe? Una de las cosas que yo puedo ver cuando David le dijo a Saúl que él ha defendido a sus ovejas de los leones y de los osos, es porque en medio de su trabajo, ¿sí?, hubo una preparación, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Lo que tú y yo hacemos en lo cotidiano nos va a servir en algún momento de la vida para defendernos del enemigo, ¿sí? ¿Por qué se lo digo? Porque David peleó en contra de Goliat, pero él traía una seguridad y una confianza. Yo cuido a mis ovejas de los leones, de los osos. ¿Qué querían los osos y los leones cuando iban a atacar a David? Querían comerse una ovejita, ¿verdad? ¿Qué quiere el diablo hacer con nosotros? El ladrón no vino sino a hurtar, a matar, a destruir nuestras vidas, ¿verdad? Y también nos quiere devorar. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién se querrá devorar el diablo? Pues a nosotros, ¿verdad? Nos quiere comer vivitos. Entonces, fíjese qué importante es que David, cuando cuidaba las ovejas, quien representaba al enemigo, pues eran esos leones, esos osos. Entonces, cuando David enfrentó a Goliat, ¿cómo veía David a Goliat? ¿Como un oso? ¿Cómo era un oso? David era un jovencito chiquito, según la descripción en la Biblia, ¿verdad? Y se enfrentó a osos. Los osos son grandísimos, ¿verdad? Pero David no tuvo miedo, pero se los echó, ¿sí? Entonces, lo que tú y yo hacemos en lo cotidiano en nuestra casa es importante, ¿sí? Nos va a ayudar para enfrentar la guerra. Así como David enfrentó a Goliat, en lo que hacía en lo cotidiano hay una enseñanza, ¿sí? Él era un pastor de ovejas y cuidaba a sus ovejitas. ¿Qué no hace uno por cuidar a sus nenes de casa una mamá, verdad? Con mi hijo no te metes, ¿verdad? Pobre maestra. A ver, maestra, ¿por qué no le puso 10 y mi hijo no se ganó un 10? A ver, si yo estoy con él haciendo la tarea, nos ponemos bien fieras, defendiendo al niño. Bueno, las que aún no son mamás no saben, pero en el instinto de mamá, uno saca las garras, ¿verdad?, para defender al pequeño.
y todavía tiene 30, 40 años y lo seguimos defendiendo, ¿verdad? Sí, suele ocurrir, pero mire, le voy a decir algo. Qué importante es ver que lo que tú y yo hacemos, sí, lo que hemos aprendido a hacer, nos va a servir para enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque tú y yo oramos por nuestro esposo, por nuestros hijos, para que el enemigo no se los devore, para que el enemigo no los esté atacando, ¿verdad? Y si el enemigo viene a atacar, oh, qué fiera le va a salir. En el nombre de Jesús, fuera te vas, ¿verdad? Porque, digo, a menos que tú le digas, fuera diablo, te sales, en el nombre de Jesús. O sea, no, ahora sí, obvio que no, ¿verdad? Y, no, pues, ¿cómo? Entonces, fíjese, qué importante es, corrió a la batalla David, y bueno, vemos que él, cuando corrió al campo a pelear contra Goliat, él se puso en posición de correr a la línea de batalla. ¿Cuántas veces hemos corrido a la línea de batalla cuando estamos en problemas? ¿Verdad? Cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestro esposo se pone mal o cuando hay una situación en casa, nosotros tenemos que correr a la línea de batalla, ¿verdad? Y ponernos en posición de guerra y orar. Posición 346. ¿Verdad? Uy, se me ocurrió. Bueno, el punto número 3, correr a la línea de batalla. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a pelear y alinearnos. ¿Sabe que cuando uno corre la línea de batalla, uno tiene que estar alineado con Dios? Porque si tú y yo estamos mal delante de Dios, nosotros no vamos a poder enfrentar a nuestro enemigo. Al principio, cuando comenzamos el tema de guerra espiritual, leímos un versículo que dice que tenemos que estar bien delante de Dios para enfrentar a nuestro enemigo. Si no, no le podemos hacer frente. ¿Se acuerda de esa palabra? Si no estamos bien delante de Dios, no le podemos hacer frente a nuestro enemigo. ¿A qué me refiero? Si hay un pecado, si yo no me he humillado a pedir perdón y ponerme a cuentas con Dios y con la persona que afecté, que lastimé o que me lastimó, ¿verdad? Digo, se vale que le digas, te perdono. Si te sentiste humillada, ofendida, lastimada, afectada. ¿Sí? Entonces, correr a la línea de batalla es alinearme para estar al frente y enfrentar a mi enemigo. Punto número 4. Él hirió al filisteo en la frente, dando en un punto certero. Ese punto, quizás David estaba preparado con la onda. Quizás David estaba enseñado a dar al blanco, el tiro al blanco, ¿verdad? Pero realmente nosotros para dar en el tiro al blanco tenemos que orar, tenemos que conocer las estrategias del enemigo para poder orar con certeza y darle un golpe en el blanco, ¿sí? Porque luego a veces oramos y tiramos por todos lados, pero no le damos en el blanco, ¿verdad? Yo estoy convencida que David, cuando le mandó la piedra a la cabeza, fue Dios quien dirigió esa piedra, ¿sí? Él accionó, pero Dios le dio el punto donde había de derribar al gigante, ¿verdad? Y darle el tiro de gracia. Porque enseguida lo que hizo fue David irse encima del gigante y cortarle la cabeza. Ahora, yo le pregunto, ¿usted no ha pensado por qué a veces nosotros tenemos que cortarle al enemigo la cabeza? Porque si usted no lo hace, el enemigo se va a levantar, se va a ir, pero va a regresar, ¿sí? ¿Cuántas veces el enemigo nos hiere con la misma? ¿Le ha pasado? Ahí donde usted fue herida, ahí el enemigo vuelve y vuelve y vuelve a afectar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cortarle la cabeza. Ahorita al final, hermana, ahorita al final, porque ya tengo el tiempo encima y bueno. Entonces hay que cortar la cabeza. El enemigo busca intimidarnos, llenarnos de miedo por el poder del enemigo, ¿verdad? Su estatura y su apariencia intimidaban.
Pero a mi lado, tú tienes que pensar, ¿quién está a tu lado? ¿Quién está contigo? El Altísimo. ¿Sí? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, verdad? Hay una palabra que dice eso. Y es verdad, solamente que a veces nosotros perdemos de vista quién está conmigo, quién va conmigo. ¿Sí? David cuando fue a enfrentar al enemigo, dice, yo vengo a ti, ¿cómo dijo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Él lo presentó por delante, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, presentar al Señor que está conmigo. Él está conmigo y no me va a dejar, no me va a soltar. Él también aseguró, David, una de las cosas que yo puedo ver en esta porción de la palabra en el versículo 47, donde él dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. O sea, tú tienes que saber que el Señor pelea tus batallas, ¿sí? No, Tani, yo en el nombre de Jesús y te das los golpes con el enemigo, ¿verdad? No, el Señor va delante de mí y Él pelea mis batallas. Esa seguridad y esa confianza proviene de Dios. Es importante saber que Dios está conmigo. Di conmigo así, Dios está conmigo. ¿Sí? ¿Estás segura de ello? Ok, eso es importante. En esta historia bíblica, yo puse 5 puntos importantes. La importancia de conocer a Dios. David conocía a Dios perfectamente. Si no le hubiera dicho las palabras que dijo. Sí, David, siendo muy joven, y lo primero es que él presentó a que Dios está conmigo, Dios te va a entregar en mi mano, ¿sí? Él va a pelear mi batalla, porque él tenía esa confianza, esa seguridad, porque conocía a Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no conoces a Dios, si tú no lo pruebas, tú no vas a saber quién está contigo. Entonces vas a tener inseguridad, ¿sí? David, siendo un muchacho joven, ¿sí? Cuando Goliat lo vio, lo tuvo en poco. Dice en el versículo 42, cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea que Goliat se ha de haber hasta burlado, ¿verdad? Chamaquito, chiquillo, rubio, bonito, guapo. Ay, ¿cómo va a poder contra mí, verdad? Así me lo imagino a Goliat. Pero se ha de haber quedado de a 6, tan de a 6 que se cayó, ¿verdad? Con la piedra que le cayó justo aquí. Segundo punto, debemos conocer las armas con las que contamos. ¿Con qué armas cuento? La oración, la palabra de Dios, el ayuno, el nombre de Dios, congregarme, tener alabanzas, cantar alabanzas, meterme a su presencia, buscar a Dios, tener un testimonio correcto delante de Dios. ¿Sí? Esas son nuestras armas, ¿sí? Alinearnos con Dios es importante. Si yo no me alineo, ¿verdad? Pues el enemigo puede hacer estragos en nuestra vida. Punto número 3, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Si yo soy insegura, si yo, es que sí creo que Dios está conmigo, pero esta pruebota que tengo, ahora está más grande el problemota, lo ves tan grande que no ves al Dios tan grande que tienes, ¿verdad? A veces vemos el problema más grande que al Dios que tenemos. Sí ha pasado, sí, sobre todo cuando no lo hemos conocido, ¿verdad? Entonces necesitamos conocernos nosotros mismos. Si yo soy insegura de que Dios está conmigo, ¿qué tengo que hacer para saber que esa confianza, tener esa seguridad? Pues tengo que leer la Biblia, ¿sí? Para conocer a Dios y tener esa seguridad, esa confianza, y luego probar, ¿verdad? Probar, Señor, ayúdame. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios? A mí me ha pasado que voy en el carro y de repente y digo, ay, Señor, gracias, me libraste de un accidente, ¿verdad?
O vas a cruzar la calle y ¡prum! Y no te pasó nada y dices, gracias Señor, ¿verdad? ¿Quién nos libra de tantas cosas? Pues Dios, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, reconocer y tener esa seguridad y esa confianza que proviene de Dios. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos de otras personas. Por ejemplo, en el caso de este enemigo era gigantote y luego las palabras que echaba. ¿Qué decía? Mándeme ese hombre para pelear, para que sean nuestros esclavos, nuestros sirvientes, ¿verdad? Con las palabras intimidaba. El otro punto es, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. ¿Sí? Todas nuestras batallas logradas, todas nuestras victorias deben de ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Oye, es que hermoso cantas, para la gloria de Dios, ¿verdad? Oye, es que cómo te usa Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Oye, es que cualidades tan bonitas, para la gloria de Dios. Y todo para la gloria de Dios, ¿sí? Para que Dios sea glorificado. Dice, tengo unas preguntas. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No seré yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, las palabras de Goliat, ¿verdad? Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿No querrá eso el diablo? Volvernos a tomar por esclavos, ¿verdad? Él va a buscar eso, ¿sí? Ahora, para reflexionar, dice, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Sí, verdad? Ok, muy bien. ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Alguien recuerda algo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Ahora dice, ¿se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Cuántas sí? Sí, ¿verdad? Crece nuestra fe. ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Sí, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ir creciendo. Nunca desapareciendo, ¿verdad? Si nuestra fe se va desapareciendo, algo estamos haciendo mal, no Dios, nosotros, ¿sí? Cuando viene una prueba a nuestra vida y nos alejamos, es que algo estamos haciendo mal nosotros, no Dios. Dios ya nos dio la victoria, la batalla, la peleamos y Dios nos da la victoria, ¿sí? Quiero que vayamos para terminar al Salmo 121, Salmo 121. Yo quiero que usted en su casa medite en este salmo. Es un salmo de confianza, es un salmo gradual, un cántico gradual, y se titula que el Señor es nuestro guardador. Este salmo regularmente la gente lo lee y trae e inspira una confianza. Se llama Jehová es tu guardador. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es mi guardador, dígalo, es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo el mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Haga lo suyo. Sí, y vamos a orar, Señor, te damos gracias porque verdaderamente tú eres quien guarda nuestras vidas. Y Señor, sabemos que nuestro socorro viene de ti. Sabemos que todo peligro y que todo ataque del enemigo, tú nos guardas y nos libras del mal.
Gracias, Señor, porque tú nos libras del mal, Señor. Tú nos das el auxilio cuando mencionamos tu ayuda, Señor. Oh Padre, yo estoy recordando momentos en los que no tuve tiempo ni para orar, solamente dije, Señor, y viniste a mi ayuda. Gracias, Señor, porque tú nos das el auxilio, el socorro. Gracias porque antes que nosotros oremos, tú ya estás respondiendo nuestras oraciones, nuestras peticiones. Señor, si alguna mujer de las que está aquí, Señor, trae una lucha fuerte, Señor, yo te pido que tú vengas a pelear su batalla. Si tú tienes una lucha, una pelea, una batalla, pasa aquí enfrente y vamos a orar. Sí. Si tú tienes una lucha, una batalla en este momento, en este tiempo, pasa aquí enfrente y vamos a ponerlo delante de Dios. Señor, sabemos que tú estás obrando poderosamente. Aquí están tus hijas, se han acercado al trono de tu gracia, Señor. Y yo sé que tú eres el que irá delante de ellas para pelear toda batalla. Ellas se alinean, Señor, delante de ti, vienen al campo de la batalla. Y Padre, toma cada carga, toma cada necesidad. Tú conoces cada una de esas batallas que están enfrentando tus hijas, sea de enfermedad, sea de algún familiar, sea de problemas económicos, sea de problemas en la familia, Señor. Padre, sea el motivo que sea, Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros toda batalla. Ponemos en tus manos, Señor, esta lucha que tus hijas tienen. Ponemos delante de ti toda petición, toda necesidad, Señor. La ponemos en tus manos. Señor, gracias porque sabemos que tú vas a responder. Gracias porque tú le vas a dar en el blanco a nuestro enemigo, en la frente lo vas a herir, Señor, y lo vas a derribar, Señor, como cayó este gigante en la línea de batalla, Señor. Cuando se habla de la línea de batalla, hay un límite que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Lo atamos y lo echamos fuera. Tomamos autoridad en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos tu grandeza, declaramos tu señorío, Señor, declaramos tu majestad. Tú eres el que va adelante como poderoso gigante rumbo a la batalla para derribar a nuestro enemigo, el adversario. Y todo ataque demoníaco lo atamos en el nombre de Jesús y le decimos, te vas fuera de mi vida. Suelta a mi familiar, suelta la salud, suelta toda circunstancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor te quitará de en medio de mí. En el nombre de Jesús, oramos también, Señor, por Carmen Saldaña. Señor, pedimos por esta oración que ella va a tener. Señor, pedimos que su ojo recobre la vista. Limpia su ojo, Señor, si tiene algún problema de visión, Señor. Si es posible, Señor, límpialo, Señor. Sánalo ahora, Señor. En el nombre de Jesús, oramos que tú traigas sanidad completa en la vista de mi hermana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu petición. Ponemos la petición de cada uno delante de ti, Señor. Tú las conoces. Tú conoces la necesidad de cada una de tus hijas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú derribas a todo tipo de gigante. Porque contra ti nadie te podrá hacer frente. No lo digo yo, lo dice tu palabra, Señor. Nadie nos podrá hacer frente, Señor. Nos alineamos ante ti, Señor. Te pedimos perdón
por todo pecado que haya en nuestra vida, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo y, Señor, rogamos que tú intercedas por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de cuántas cosas tú nos has librado, Señor. Atamos todo espíritu que se quiera poner en contra, Señor, para derribarnos, para querernos devorar, para querernos matar, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Somos tus hijas, somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Señor, de una forma especial, Padre, oramos por la familia, Señor, Bracamontes, Señor, que perdieron un familiar, Padre. Trae fortaleza, trae fuerza en sus corazones, trae consuelo, Señor. Levántales, Señor, anímales, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, la batalla que están teniendo en este tiempo, Señor, por la salud de su nieta, Señor. Rogamos que tú limpies su cuerpecito, Señor, y lo sanes completamente. Levanta sus células, Señor, fortalécelas, Señor. Levanta a la pequeña Scarlett, Señor, sánala completamente, Señor. Y aquí mis hermanas traen una petición delante de ti. Sana a Elmer, Señor, completamente, Padre, que los médicos se maravillen y te den la gloria a ti, Señor, no a la medicina, no al don y al talento que tú has puesto en ellos, Señor, sino que te den la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Y ponemos en tus manos toda necesidad, Señor, que traigan tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque libraste a Omar de ese accidente y está sano, está recuperándose de su cuello, Señor. Pedimos sanidad completa en su cuello. Sigue obrando en él, Señor. Sigue usando su vida, Señor. Bendecimos su vida, su corazón. Y Padre, cada necesidad aquí representada la ponemos delante de ti, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tú lo harás, Señor, que tú peleas por ella, por cada una de ellas, sus batallas. Señor, bendecimos a cada una de tus hijas que están aquí, Señor. Pedimos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por la palabra que nos das, Señor. Gracias porque a través de ella estamos aprendiendo, Señor, a enfrentar toda pelea, toda batalla, no con las armas materiales, sino con las espirituales que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos revistes con ese poder. El poder de Dios, Señor, se siga perfeccionando en nuestras vidas cada día. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.